Cualquier momento o punto negro, habiendo tantos puntos blancos. Hoy reflexionaba si, y en un curso que me terminaba de graduarme hoy, que inclusive ahí de los que les comentaba ayer sobre la gerencia de la ciencia del bienestar, del Wasmin, y precisamente uno de los principios que teníamos allí es por qué las grandes gestas, cuando no son gestas y terminan mal, por qué nos desacomodan y nos sacan de la zona de tranquilidad y de confort. Y si no lo repetimos, si no lo decimos en cantidades, no vamos a trascender, no vamos a crecer, porque siempre vamos a estar en esa luz negra que necesitamos prender todo el foco cuando no es necesario, porque con una linterna muchas personas han podido llegar. Con una linterna donde haya escasez, que no falte nada, y donde haya abundancia, que no sobre nada. La vida es un equilibrio y hay un libro que se llama Las cinco fuerzas, cuatro fuerzas, las fuerzas que precisamente tenemos todos, pero que posiblemente no hemos sabido potencializarlas, porque sí hemos hecho uso de ellas. Y la primer fuerza planteada por ese libro en la gerencia humana está en contraste con ese otro libro, porque voy a hablar de los dos. El caballero de la armadura oxidada, los tres castillos. Y la primer fuerza de ese libro que nos plantea es el asentir. Ayer les hablaba del saborear y la gratitud. Si tú saboreas el oxígeno que respiras, ¿hace cuántos años quién iba a creer que el agua nos la iban a vender por agua? Ahora con otros nombres, saborizadas. Y esa primer fuerza nos habla de asentir y los invito a que cada uno haga uso de su IA, de su inteligencia artificial que tiene ahí a escasos 20 centímetros en su celular. ¿Qué es asentir? No es lo contrario, ¿cierto? De sentir, pero quiero que usted mismo descubra la definición, porque tú la tienes. Llegue a ese tesoro y empiece a vibrar con ese sentir hacia la vida, hacia el trabajo, hacia la organización, hacia su líder, hacia su jefe, hacia su colaborador, a su familia, a su entorno, a su proveedor, a su partner, hacia ese clúster del business en el cual tú estás vinculada.
Y posiblemente si le agregas el primer castillo del libro El Caballero de la Armadura Oxidada, que es el silencio, ¿cuánto alimenta ese silencio? Y si une esas dos palabras a sentir, con ese castillo que todos los días tenemos que vivir, preferiblemente, el silencio enseña, si lo saborea. La segunda fuerza que plantea este libro en este recorrido de la gerencia humana con felicidad es el pertenecer. ¿Hasta dónde te identificas tú con tus fortalezas, con tu geografía, con tu país, con tu cultura, con tu organización que hoy te recibió en la mañana, en la madrugada o más tarde te recibe? El, el identificar, el degustar esa bienvenida de usted a ese territorio al cual perteneces. Y podríamos estar hablando de encontrarnos con un sentido de pertenencia, ¿cierto? Lleno de amor, lleno de principios y valores. Y ese otro castillo que nos invita en ese camino, en ese recorrido, es el de la osadía para no darle pena de pertenecer a la familia de la cual tú eres, a la organización de la cual tú eres, a la sociedad de la cual tú eres, porque a veces nos da pena, nos engañamos a nosotros mismos diciendo mentiras. Y por eso los invito a no darles pena. Por eso ayer les mostraba mi recorrido, porque, porque mal haría en no hacerlo y sí decírselos a ustedes. Ya les comparto, ya activo la presentación. Estoy filosofando acá, ¿cierto? Como en la introducción, el preámbulo. Todavía no estamos en la presentación. Y entonces, si tú asientes, si tú perteneces a ese silencio, si tú perteneces con osadía de decir lo que fue, lo que eres, es que el mundo es tuyo, no es de los demás. Por eso no me da pena decir en mi hoja de vida, y lo digo con orgullo, lo cuento. Tengo varias hojas de vida, currículos que envío a muchas empresas y en este momento que las estoy compartiendo ahí, casi que en la contabilidad que llevo a 1000 empresas, precisamente por aprender, por desaprender y emprender. Y desde luego buscando ser feliz con nuevos conceptos, poder aportar a organizaciones de diferentes formas. Entonces no me da pena decir que fui vigilante, no me da pena fui vendedor de chansi, vendedor de gatos, de chatarrería, panadero, auxiliar de empanadas, asesor de pan de yucas. Ahora en Estados Unidos, después de ser director de gerente, director administrativo general de una universidad, coordinador de personal de una gran empresa en Colombia.
y analista, oficinista, auxiliar eh, del ejército, escritor, conferencista. Los últimos dos cargos, ya les decía, deliveries, que es como el Rappi en Bogotá, en Colombia o en otros países, el domiciliario en Nueva York, ser delivery, lanzarme en moto con un escaso A1 de inglés, pero bueno, ya estamos en B1, fíjate. Hay un librito muy, el trabajo en la transformación del hombre, de Hegel, creo que se llama ese libro. Me corrigen, ¿vale? Si me equivoco, porque ya les digo que soy humano y cometo errores. Ahí en el chat pueden ir haciendo referencias, apuntes de lo que digo y películas o videos o libros que puedan sugerir, bienvenidos. Y entonces, la primer fuerza, ¿cuál es? A ver, ¿quién la escribe? La primer fuerza, porque como hay compañeros que van entrando, entonces para irlos teniendo ahí conectados, ¿la primer fuerza cuál es? En el chat, a sentir. La segunda fuerza viene, vi, la segunda fuerza, ¿cuál fue? Pertenecer, ¿cierto? Y vamos en los dos castillos. ¿Cuál fue el primer castillo? El silencio. Y el segundo castillo, la osadía, ¿cierto? La osadía. Y ahora vamos con la tercera fuerza, que es, yo no la llamo, ahí sí hago mi aporte, porque pues, cuando leo siempre un libro, hago mi reflexión y mi aporte, y es la, la jerarquía, dice la fuerza, pero a mí me gusta decir redarquía. Redarquía, con D, con R. Redarquía. Porque la jerarquía es para los procesos y la redarquía es para las personas. Es una apreciación del suscrito, de acuerdo a todo lo que ha estructurado, investigado, estudiado, leído. Redarquía. Debemos ser una red de cooperación y entender en el punto en que tú te encuentras, qué función cumples, qué rol cumples en esa red. ¿Eres hilo? ¿Eres orificio? ¿Eres plomo? Haciendo la metáfora de esa red que pesca uno, ¿cierto? La jerarquía para los procesos, cómo deben de estar conectados. Pero yo hablo de la redarquía para el tema de la gerencia humana. Entender que si tú firmas y se compromete a un rol, a una función, a una tarea, pues sabe que tiene que cumplirla, porque tiene que esperar a que te digan. Y un tercer castillo, la bondad, ¿cierto? La humildad. Y la cuarta fuerza que nos propone este libro es el equilibrio, la ley del boxeador, dar y recibir, la ley del boxeador, dar y recibir. Entonces, si tenemos estos dos libros, dos perspectivas, ¿cierto? En ese caminar, esa fuerza para sostenerse y entender que su camino no es tarde,
Los compañeros pueden irle, pueden ir respondiendo las inquietudes que los compañeros pregunten, por lo menos ahí Sorañel está, ¿cómo se llama el libro? Listo, entonces hay algún compañero, ¿vale? Para tener dinamizada aquí este encuentro, que todos estemos aquí aportando. Ya saben, están autorizados para ayudarnos y con eso estamos ahí atentos, ¿vale? Muchas gracias, Gaudí. Entonces, ese equilibrio es precisamente el dar y recibir y que preferiblemente no sea en términos de cuánto doy, cuánto cojo con otro interés. Por ahí le llaman el se llevé, ¿no? Que preferiblemente esa cuenta sea maravillosa. Es más, esa cuenta usted no la alcanza a contabilizar, porque la gracia divina hace su efecto y llega a otros territorios, llámese hijos, hijas, familia, ancestros, nietos, bisnietos. Pero que eso no sea parte de la contabilidad, en ese viaje, en ese recorrido de un caballero con máscaras, como el caballero de la armadura oxidada, pensando que colocándose una máscara fuerte iba a ser más reconocido, pero que entendió que era mejor sin ella, porque hasta óxido le salió. ¿Y en cuántas máscaras vivimos? Por ahí hay una canción de Ismael Miranda. Ahí la tenemos programada para las otras sesiones, como bienvenida. Ya saben. ¿Quién nos quiere compartir allí a ver quién aplicó algún concepto hoy en la organización de lo que hablamos ayer? ¿O en la casa? ¿Qué ejercicio, qué concepto aplicó en este proceso de aprendizaje? Los leo, los leemos. ¿Desde qué país nos acompañan? Veo ahí Argentina ya, pero entonces quiero que coloquen ahí los países. ¿De qué país? Venezuela, Salvador, Colombia, Cali, Perú. Wow, Perú, con bendición incluida en estas primeras de cambio del pastoral. Valencia, Venezuela, República Dominicana. Hato Mayor del Rey, qué bien, me parece que había alguien de México. Uruguay, dice el agradecimiento es lo que más gestionó, a sentir aunque no lo entiendas. Chile, a sentir es una palabra no fácil de apropiar. Es más, mire, todavía hago yo paso saliva, porque no es fácil. No es fácil en ese recorrido de dar gracias, como le dije a mi padre el mes pasado. El concepto de asentir es más que aceptar. Asentir, me gusta poner metáforas, cuentos, porque la andropedagogía tiene que hacer su presencia permanentemente en estos momentos. Le decía a mi padre
Mi madre tenía cáncer y falleció hace 5 años, precisamente. En estos días cumplió sus 5 años. Fue la primera persona que murió de COVID en Colombia, me parece, creo yo, el 8 de marzo del 2019. Murió de cáncer. Y mi padre tiene cáncer también hace 15 años. Y la semana pasada, 15 días que, pues desde que empecé el proceso con él hace 15 años, de manera sin conocer esta palabra, la conocía desde otro ángulo, la gratitud. Le decía, padre, es que tienes que ser feliz con lo que tienes, inclusive el cáncer, porque es su amigo desde hace 15 años. Y si lo ves como un enemigo, va a ser peor esa contabilidad de la vida. Y tienes que aprender de Patch Adam, película recomendada de Robert Williams, ¿cierto? Que ustedes han visto. Hay que ver más allá de esos 4 dedos en esa escena. Entonces, papá, dele gracias y sea amigo de la enfermedad. No es fácil. Ya les decía ayer otros ejemplos. A sentir es eso. A sentir es lo que les contaba ayer, ¿cierto? Eh, ¿Por qué no darle trabajo? Ayudarle a alguien que cometió un acto contra el suscrito. ¿Quién soy yo para negarle su camino? Y posiblemente soy feliz y muy feliz ayudando a quien hace daño, pero que yo no lo veo como enemigo. Él es así. Palabra clave ahora que uso. Él es así. Usted es así, yo soy así. Para no entrar en detalles, porque entonces entramos a desgastarnos. Entonces, a sentir es más que aceptar, porque aceptar es, pues sí, acepto las disculpas, pero queda allí con un rencor, no pasa saliva. O los invito en este momento a que tú, en ese proceso de gerencia humana, que arranca por ti y no por el proceso de la organización, a que traiga a la mente en este momento el nombre de una persona que te hizo daño, te ha hecho daño, y que lo pronuncie. No es fácil, pero empiece a hacerlo por salud, por gerencia personal, gerencia humana. Pronúncielo, pase saliva, pronúncielo y empiece todos los días, una vez, 2 veces, 3 veces, y envíele buena energía, buena vibra, buenas noticias. Canalice, que si tú canalizas un ejercicio de esos tan simple, se te devuelve una autopista de data, de información, que se convierte en emoción y mañana en sentimiento para salir de donde está. Esa es la gestión humana que necesitamos. Y eso nos permite entonces ya entrar a hablar de ese gran apellido felicidad. Es que queremos ser felices, pero con una mano de problemas, la Baldor nos quedó pequeñita. La Baldor nos quedó pequeñita. Dice Nan, me acabo de hacer una resonancia magnética cuántica y me salieron valores y cicatrices de ACV. Me siento muy triste. Esto es porque no me he cuidado lo suficiente. Ahora toca tomar conciencia. Nan, hoy recibió esa información y es la oportunidad para que precisamente des un salto
cuántico de la gerencia humana. Y hoy le correspondía que le llegara esa información. Pero usted es el dueño y autónomo, vuelvo y digo, la enfermedad está afuera. La enfermedad está afuera. Y es lo que he venido hablando desde ayer, ¿cierto? Entonces, la persona, el colaborador, el jefe, el líder, debemos hacer saltos gerenciales. ¿Y qué pasó cuando niños? ¿Cuántos saltos no dimos? ¿Y qué logramos? Los primeros diplomas que logramos fueron los raspones, en la rodilla, en los codos, pero aprendimos a montar cicla y se nos olvidó el raspón. Es más, recordemos que nos caíamos y seguíamos echando pelota, seguíamos jugando y no pasaba nada. Como ese milagro maravilloso que en 3 minutos y 5 minutos, ¿cómo cambia, cierto? En el milagro, en el megaproyecto más hermoso que hay sobre la tierra, el nacimiento. Cómo en medio de un dolor en el nacimiento a los 3 minutos, esa mamá es la persona más feliz al ver la obra maravillosa entre sus pechos. Así es la vida. Pero esa vida la defines tú, la pintas tú, la construyes tú, la destruyes tú, la iluminas tú, la oscureces tú, la inunda tú. ¿Qué estrategia da toda la persona que hace parte del área para que los empleados sean felices? A ver, en el nuevo concepto JM y compañeros que estoy emitiendo en mi próximo libro, les decía ayer, que se llama Gestión Humana con Felicidad, precisamente, donde trato de estos temas, incluyendo las últimas certificaciones de coach de la felicidad que he recibido aquí bueno, digo, aquí en Canadá y donde estoy en este momento desde el año pasado y cada año vengo 8 meses a estudiar y Estados Unidos, entre estos dos países, y ya me permitió terminar el libro, ya está en una editorial y precisamente empiezo por romper paradigmas, hay que ser disruptivos. La gestión humana no es el área de gestión humana. El primer jefe de gestión humana, el jefe de gestión humana es el jefe inmediato, es el jefe inmediato. Otra cosa es que hayan tareas, hayan procesos. Como al contrario, en las empresas, si el business de la empresa es vender un producto X, pues todos deben de ser vendedores. Todos deben de ser vendedores de la compañía. Entonces, en este caso, el concepto de gestión humana, talento humano, capital humano, todas las personas y sobre todo, por eso digo que el área de gestión humana debe subir el nivel, no quedarse dependiendo de áreas administrativas ni financieras, sino crearse el departamento, la presidencia, la vicepresidencia de gestión humana. Y que todos los procesos estén integrados en un proceso de selección. ¿Cómo no va a estar el jefe inmediato del área participando del proceso? ¿Cómo no va a estar el jefe del área de mercadeo en el proceso de desarrollo, de competencias, de habilidades, de actitudes, de conocimientos? Es el que conoce al colaborador.
¿Cómo no va a estar partícipe el jefe, el líder del área, el jefe del área, el director del área en la decisión del coaching y del echín, ¿cierto? Y del echín. Entonces, a esa pregunta, JM, eh, ¿qué estrategia debe desarrollar la organización para que todo el people, toda persona que haga parte de este proceso, de este negocio, de este business, esté comprometido? Como hay un ejemplo ahí de Ricardo Sendler, que también los invito a ese video, a que conozcan el ejercicio de esta empresa, ahí lo vamos a tener, pero aquí van saliendo ya a flote conceptos de acuerdo a sus preguntas, para ser dinámico. Senco, una empresa ejemplo modelo de gerencia humana donde cada colaborador decide dónde quiere trabajar, dónde quiere hacer su tarea, dónde, qué sueldo quiere, cuándo quiere salir a vacaciones. Una gerencia disruptiva. Y como dice en uno de los podcasts que vamos a ver, no hay personas de recursos humanos. Todos son, todos alimentan el proceso de su hoja de vida, entran al sistema, bajan la certificación, nace un hijo, suben el registro, lo registran. La gerencia estratégica humana no es fácil, vuelvo y digo, no es fácil. Muchos planteamientos que están colocándose aquí sobre la mesa, es muy fácil decirlos, pero eso decía yo hace 20 años. Y todo pasa por la actitud que uno le tenga a la vida, porque si no tuviera actitud, pues no hubiera durado en las empresas, en las organizaciones donde encontré muchos no, donde encontró, donde encontré muchos riesgos de perder el puesto. Pero ahí está no la toxicidad, sino la valentía, ¿cierto? De ponerle el pecho y asumir las consecuencias de lo que uno se atreva a hacer, porque ese es el problema. Hay un video también ahí que hoy encontré, si nos alcanza el tiempo, pero se los comento de una vez. Los conceptos son respetables y no respetables. Y cuando digo respetables es en el sentido de que eh, están en cohesión con la realidad, en contexto. Y no son respetables en el sentido de que lo que hacen es afectar una realidad. Ah, en otra empresa puede ser valedero, pero acá no. En otro país es valedero no comer vaca y es respetable, pero en otro país se puede comer vaca. Entonces, al país que fueres, hacer lo que vieres. Voy a regalar, voy a tratar de abrir un espacio, y es que hay mucha información para compartirles. Si es posible, traigo un invitado de Estados Unidos, acá un amigo, manager, y de aquí de Canadá, aunque ya conozco cómo se está manejando, cómo es la gerencia en estos dos países, más la gerencia de Will Nucci con la teoría Z que les contaba ayer, ¿cierto? La gerencia holística, la gerencia familiar, empresa familiarmente responsable. La organización está llena de familia. Todos trabajan ahí, todos trabajan ahí, todos se acompañan, todos viven, vibran con honestidad, con ética.
pero en algunas compañías toca sacar políticas de no familia, contratar. ¿Por qué? Porque surgen problemas. Hay un problema con un colaborador y necesitamos de testigos y resulta que los testigos precisos son la familia y la familia pues no va a denunciar a su familiar. Mientras que en otras culturas se denuncia, sea familia, se denuncia, priman los principios y valores. El término echin, ayer les decía que hay muchas palabras que he acuñado en mis escritos y van a la par, por lo menos hay uno que también hablo y reflexética. Entonces, uno, reflexión y ética. ¿Qué tanta reflexética haces tú sobre su comportamiento humano en la organización, en la familia y en la sociedad? Reflexética. Echin viene de coaching. Coaching es acompañar, ¿cierto? Y echin, pues haciéndole honor a lo que posiblemente llamamos en otros términos sacar a la gente de la compañía. Dicen por ahí echarla, no me gusta usar. En el ejercicio que desarrollé en una compañía, aproximadamente mucho me correspondía esa labor, ese rol de dar por terminado contratos anualmente eran unos 700 y duré 28 años en esta compañía. Entonces se imaginarán el proceso de aprendizaje y de reto para el suscrito, porque soy de una línea, de una línea soft, de una línea blanda, de una línea de inteligencia emocional, de una línea de felicidad, y que posiblemente esa situación me llevó a tomar otro bus precisamente, perdiendo todo un mare magnum de liquidación, ¿cierto? Pero no importa, ya les decía. JD Martínez, exactamente, hacia allá va, ese es uno de los términos, un aliado estratégico. Pero es que toda la compañía debe ser aliada estratégica, porque es que ahora se volvió, vuelvo y lo digo, como lo volvemos campaña, las palabras, entonces hay que hacer reingeniería y entonces confundimos el término del libro de Hammer y entonces echaron a la gente y resulta que la reingeniería era para mejorar y optimizar los procesos. La teoría Z, cambiaron el líquido pero no la botella. La cultura, la disciplina japonesa, pues es diferente al concepto de disciplina que manejamos en el lado occidental, en la cultura occidental. Qué bien, Daniela. Gestión del tiempo. Si te reto, mañana prepare un brief y nos cuenta en relación ese libro con el tema que estamos abordando. Un brief ahí de 3 minutos para que nos haga su aporte, ¿vale? Porque es muy valioso. Entiendo que lo escribiste. Vale, Daniela, si es así, entonces levanta la mano mañana para que prepares un brief ahí de 2, 3 minutos. Se respeta el derecho a tener un concepto, pero no necesariamente el concepto, exactamente. Y no necesariamente la persona, porque a veces creemos que porque es el papá, que porque es el jefe, que porque es el mayor, que porque... Entonces es relativo, no hay verdades absolutas. Lleves en eso, no hay verdades absolutas. Sandra Ochoa propone el concepto de método de Kaizen, cierto mejoramiento permanente, que debemos tener en una reflexética permanente, mejoramiento permanente. Es que ¿quién mejor conoce el cuerpo y su mente? Uno.
¿Por qué esperar a que el jefe le diga, a que el supervisor le diga, a que el médico le diga, a que el papá le diga, que el policía le diga, a que... Pues es que usted no necesita que haya un policía en un semáforo, usted sabe que hay un semáforo y se hizo para respetarlo, pero un buen porcentaje lo que hacemos es mirar, no el semáforo, sino que no haya policía para pasarlo. JM dice, pero entonces, ¿dónde queda el propósito de las empresas de la mejora continua? Si el empleado es quien decide dónde quiere trabajar, dónde queda la responsabilidad de la empresa o por mejorar. Es que precisamente ayer les hablaba del proyecto sentido. Si ese proyecto de esa persona que llega a esa compañía y que se la pelean por trabajar, yo quisiera, he tratado de hablar, busqué a Ricardo Seller en Nueva York, porque él vive en Nueva York el año pasado, lo van a conocer aquí a través de un podcast, para, para, para viabilizar un proyecto que él viene haciendo paralelo educacional. Me interesa más ahora ya es el proceso educacional para ser partícipe de ese cuerpo directivo y ayudar a transformar, aportar, ¿cierto? Precisamente, si conoces y si esa empresa, su proyecto sentido no va en el camino suyo, pues chao bambino, pero es que allí es autónomo y usted sabe ya las reglas, los compromisos, el manual, usted no necesita tener un jefe allí. Y no les cuento más porque la idea es que no anticiparme a lo que les traigo de él, a lo que está escrito en la página web, en lo que está escrito en el libro de la empresa, que se llama Un cambio radical, disruptivo de la gerencia, cuando él como hijo de 21 años recibe esta empresa, cuando tenía 21 hoy tiene 63, 64, y es una empresa modelo, comprobado, atesorado el concepto. Es más, en este momento ya los empleados ya empezaron a abonar tiempos porque la empresa les presta plata para ir a los mundiales de fútbol. En una de sus historias y entrevistas, ya tienen abonado la producción, ya tienen abonado el tiempo, planean felizmente. Sorangel dice, yo lo llamo autodisciplina. Excelente en ese recorrido. Y entonces, ¿me están escuchando de 1 a 10 cuánto? Quiero validar sonido. 10, correcto. Voy a compartirles una lámina y volvemos otra vez. Chat. Y esta es la propuesta, que su colaborador supere al jefe, su estudiante supere al maestro, su hijo supere a los padres. Y no es detenerlos, no es creernos los dueños de él, no es superarlos, no es esperar. El gerente de McDonald's hace como 15 años, 12 años murió a las 5 de la mañana en la madrugada.
y a la 1 de la tarde ya estaba nombrado el gerente. Ya se sabía quién era el gerente. Muy difícil de hacerlo en otras compañías, en otras culturas, porque ahí donde se sepa quién es el relevo, empieza ese jefe a montársela, dicen por ahí, porque empiezan a aparecer otros conceptos. Entonces la idea es que el sueño de todos, no del que está tratando de hacer un recorrido, sino que el sueño de todos sea para hacer escalera, ser un apoyo. Y si ustedes observan, posiblemente algunos ya la cogieron, el apoyo no son los maderos, son los brazos de cada uno, de esas personas por las que uno ha pasado y que posiblemente algunos le han quitado aún el brazo y por eso hemos caído. Pero gracias a otros nos pusieron el brazo y llegamos más rápido, porque del suelo se levantó y fue berraco, fue tolerante, fue humilde y asintió y buscó el equilibrio de que pertenecía a una redarquía y que tenía que ir más allá de un año más de vida. Esta era la gráfica. Me gusta hacer una escucha activa frente a una pregunta que me hacían ayer, ¿cierto? Ayer me hacían una pregunta. ¿Qué hacemos con la generación de estos jóvenes que hoy piensan de una manera diferente? Pues es que aquí está, no en las fases, ¿cierto? Posterior a la Primera Guerra Mundial, en los años inicios del siglo 1913, 12, 14, 17, y la Segunda Guerra Mundial en los años 43, 45, 47, después de la depresión económica 1930, viene todo un concepto de tranquilidad y de paz y de desarrollo industrial, económico, a levantar las ciudades, carreteras, caminos, hospitales. Y entonces aparecen, vale la pena tener pareja y vale la pena tener hijos. En medio de la guerra y la incertidumbre no se atrevían, porque muchos quedaron en ese holocausto. Hay un libro por ahí de Víctor Frank, se lo recomiendo. Víctor Frank, se llama En busca del sentido, creo. Me corrigen, por favor, en el chat. En busca del sentido. Todos los días amanecía con dos filas. Digo yo, ¿cierto? En el resumen. Los invito, ese es de los mejores libros que he leído. Soy un lector de libros en cantidad, de esa línea de superación, de vida. Víctor Frank todos los días amanecía con dos pancartas. La pancarta que titulaba ¿Quiere seguir o quiere morir? Porque la manera como los trataban era inhumana. Y él le puso sentido, y de allí su teoría. Y él dijo, no me voy a entregar. La fila más larga era de los que se entregaban al otro día porque ya no aguantaban más para morirse ni ser envenenados. Pero él seguía en la fila de la oportunidad, en la fila del hambre, en la fila del dolor. Pero él sabía y la tenía clara, como usted la ha tenido clara, porque no le ha correspondido ser fácil lo que ha recorrido para llegar a donde está. Ah, que hay unos que les ha correspondido más. Ya les decía ayer, ¿cierto? La historia suya es la mejor, pero apareció otra. Karate Kid 1, Karate Kid 2 y quién sabe cuántos Karate Kid vamos. Recomendado en ese camino de la gerencia humana.
con felicidad. Víctor Frank, gracias ahí por los aportes. Y entonces aparece esa primera generación donde se empieza a demarcar, porque pues desde luego que hay otras generaciones, pero se empezaron conceptos administrativos, las ciencias administrativas, las teorías administrativas, y empezaron otros conceptos a vivir. La generación boomer, ¿cierto? Boom, porque era el auge de tener hijos entre ese periodo. 1946 y 1964. Posiblemente, pues algunos estemos ahí, yo todavía no, pero que reflejan eso, ¿cierto? La tenacidad, el respeto, la seguridad, primero la casa, primero la alimentación, y es válido, cada generación es válido lo que está exponiendo y lo que está viviendo, es respetable, pero usted como jefe, como líder, como persona, ahí está la inteligencia, cómo entender la X, la Y y la Z. La Z la entiende si lees la de William Ochi con la teoría Z, una gerencia holística, una gerencia sinérgica, como los 8 hábitos de Stephen Covey, ¿cierto? Otro libro. Y si vamos a tomar de ejemplo cómo le gusta trabajar a cada una de esas líneas, pues es entender ese equipo, ese compañero, ese jefe, ese colaborador, ese partner, qué es lo que le gusta. Ayer les decía, qué es lo que le gusta. Y desde luego que hay un aviso grande, ¿cierto? Porque es que el problema estamos en organizaciones que estamos por necesidad, más no por degustación, más no por saboreo, más no por gratitud. Y ahí está el problema, ya empezaron los problemas. Entonces, ¿cómo le gusta trabajar? Pues si el proyecto sentido no está alineado, pues ya poseemos problemas. Y por eso uno de los capítulos en el libro que tengo de propuesta es un tema no de selección de personal, sino de selección de organización. Cómo el mayor porcentaje debe estar es en ese gasto energético, no buscando trabajo, sino en busca de un estadio de emociones, pero no tomarlo como disculpa. Es que antes un eslogan, aquí se entra a trabajar para toda la vida, y entonces hablábamos de estabilidad. Y el otro extremo hoy estamos hablando de conceptos, es que una persona hoy en el año pasa por 3 empresas. Anteriormente eran 40 años en 3 empresas o en una empresa 40 años de trabajo. Pero ojo con el tema de la disculpa, es que no, no, es que yo estoy donde estoy feliz. Ahora también hasta donde usted como joven comprende y acepta que hay una realidad, que hay una realidad y que si usted no está a gusto allí, pues busque una empresa donde no le exijan uniforme, corte de cabello, o sea, las directrices que hay en ciertas organizaciones que pueden ir en contra, claro, de la Constitución Nacional, claro, pero va a comprar un problema, por más que le den trabajo y amargarse. Hay un libro que se llama El arte de amargarse, otro libro más. Por favor, ahí les encargo ir colocando en el chat los nombres de los libros, porque hay compañeros que posiblemente van a leer mañana, cuando carguen esta clase, pues leen el chat
Y los que están entrando, pues revisan y los demás van leyendo ahí los nombres de todos los libros que voy mencionando. ¿Vale? Libros, películas, aportes. No alcanzo a leer aquí. ¿Cómo se llama el libro? El libro ¿cómo se llama el libro de propuesta? ¿A qué se refiere, Ana? El libro de propuesta. No, no entendí ahí. Uy, tantos libros, Ana, ¿cuál? El que estoy sacando para el segundo semestre, que ya está en editorial. No sé qué tiene que nos va a proponer. No, 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 no entiendo, Ana, qué pena. Porque pues estoy proponiendo bastantes libros. Entonces, fíjate que nos encontramos con estas cantidad de, sí, el libro propuesta precisamente es el que voy a sacar en el segundo semestre, que se llama Gestión Humana con Felicidad, y es parte de todo lo que estoy contándoles acá, que es parte de toda la experiencia, 27 años en gestión humana, como líder, como director, como jefe, como colaborador, como partner, como escritor, como profesor hace 21 años, y todo esto me ha permitido, gracias José, gracias José, llegar a estos compendios de aporte, ¿cierto? Comprobados porque los viví y ya les digo, a un costo alto, pero aquí estamos. Pero para cerrar esta filmina, ¿cómo liderar a estas generaciones en esas líneas, ¿cierto? Apareció en el 2019 como que hubo una disección, dicen los médicos, como de 2 años y medio, 3 años, en algunas culturas duró menos, en otras duró más, y que fue que todas estas generaciones X, Y, Millennial, Centennial, pues nos llamamos generación Millennial, pero que posteriormente nos llamamos en el cambio del siglo, y después llegó este concepto de pandemia en el 2019 y nos volvimos generación pandemia, milenia y pandemia, y esta sí nos niveló a todos, nos puso en juego a todos, con tristezas, con cierres de empresas, con despedidas, con cancelación de contratos, con nacimiento de otras empresas, nacimiento de muchos emprendimientos. La culpa la tuvo la vaca. Y esa es la vida. Fue un reseteo, dice, y, y ese reseteo que debió haber sido planeado bajo otras circunstancias, nos correspondió hacerla, reaccionar en 3 días, en 15 días, en mi experiencia, en 15 días, reaccionar para atender 13.000 estudiantes con un nuevo software virtual. Fue la única institución a nivel nacional que no aplazamos semestre y que cerramos excelentemente ese semestre, haciéndoles llegar computadores a sus casas, elementos de trabajo, libros, con el equipo humano que estaba con el suscrito a través de Servientrega. Todas las empresas devolvieron los computadores porque pues cerraron las empresas, entonces tenían alquilados los computadores y los devolvieron. ¿Y qué hacían estas empresas con estos computadores? Pues fue una oportunidad, una buena negociación de lograr alquilar y contratar y arrendar computadores a un precio regalado. Computador por mes, 10.000 pesos. Y me regalaron otro mes.
y lo estuve hasta julio, hasta junio, que se cerró el semestre. No fue una apertura, fue una aventura económica, una aventura emocional, a un costo muy alto, muy alto, muy alto, muy alto, muy alto. Leo, leo el chat. Esto lo veo como antiguo porque lo más importante es la productividad y el cumplimiento del deber más que una hora puntual de llegada. Efectivamente, es que tengo una experiencia con respecto a la generación de implementación de relojes a las entradas, a lo cual pues no compartía, porque pues los colaboradores tenían reloj, me gané una vacía, un regaño, pero pues ponerle el reloj a la entrada para, o sea, ¿cuál era el motivo? Ah, si ese reloj a la entrada me daba otros beneficios, ¿cierto? Ah, pero cuando ese beneficio, ejemplo, un colaborador que entraba 2 horas antes y se iba 3 horas después, porque efectivamente se comprobaba que estaba trabajando. Ah, no, a ese sí no, entonces no se le contabilizaban las horas extras. Que por qué entonces entraba más temprano, entraba más tarde, y lo que hicimos fue perder, ¿cierto? Perder tiempo en esa discusión, porque nunca se logró implementar. Por eso en esa empresa de Senco, de la cual conozco hace 15 años, iniciando en los años 2020, lo conocí a través de la tesis doctoral del doctor Largacha, quien la sustentaba en su momento y me invitó. Hice parte ahí de ese compendio y exponía y no entendí, yo no entendía cómo así que no hay horarios para entrar a trabajar. Y es la empresa, una de las empresas productivas que hay en Latinoamérica, que hay en Latinoamérica. Sigo contando datos de esta empresa que no quisiera porque quiero invitarlos a que ustedes lo lean, lo investiguen, lo lean. ¿Qué más leo aquí en el chat para pasar a otro tema? ¿Cómo se llama el libro propuesta? Ya les dije. Gracias, José. Fue un reseteo, sí, señor. Excelente, cierto. Fue una oportunidad para todos, fue una oportunidad para todos. Algunos no la sintieron, no la vieron, por sí o por no, por bien o por mal. A ver, ¿alguien quiere hacer un aporte en este primer segmento, en esta primera hora? Levanta la mano para habilitarle el micrófono y que haga su aporte frente a estos pronunciamientos que se han hecho en esta hora. ¿Quién levanta la mano? ¿Quién quiere levantar la mano y hacer el aporte? Dina, ahí levantaron la mano, nos colabora, no sé quién está, si está Dina o la profe Rosita, para habilitarle el micrófono a las personas. Telma Gómez. Dale, dale, Telma, habilita el micrófono. Telma, ¿Me escuchan? Buenas tardes. buenas tardes. Dale, Telma, dale. A ver, Yo lo que he comprendido de lo que leímos, ¿verdad? De lo que usted está hablando, es de que muchas, no son las cosas las que perturban al hombre. Lo de afuera no nos perturba, sino es cómo nosotros lo estamos viendo. Y ese cómo lo vemos viene desde nuestro sistema de creencias, lo que para mí es la realidad.
pero comprendo que mi realidad es absoluta, perdón, relativa. Debe de existir una verdad absoluta, pero la mía es relativa. Pero en ese momento que yo lo estoy sintiendo y lo estoy viviendo, yo lo hago real. Entonces solo es cuestión de cuando algo me está afectando, de ver qué creencias son las que tengo y por qué esas creencias me están limitando. Gracias. Espere, Telma, no se vaya, Telma. Valioso el aporte y precisamente es eso, cómo estamos vibrando precisamente con ese mensaje que se está consignando aquí en este espacio y la decisión, porque tomar decisiones no es fácil, comprender la realidad no es fácil. Algunos, Exacto, algunos tienen esa habilidad, otros no, otros sí. Pero y le ponen su sentido, ¿cierto? Para alguien es feliz el tomarse esta semana hacia una tertulia ahí con un grupo directivo, la pasión de cómo se disfruta un tinto y un cigarrillo, ¿cierto? Cómo se comparte, se goza y se disfruta ese espacio. Y entonces respetable, ¿cierto? Res- Qué pena con ustedes. Respetable en ese sentido, porque cada persona es un mundo diferente. Y si tú eres dueña, Telma, de sus decisiones, que está dentro de un equipo, que está dentro de una familia, que está dentro de una organización, pues tú decides hasta qué punto negocia significados para buscar su tranquilidad, su pacicultura, ¿o no, Telma? exacto, así es. Eh, Algo que yo veo como importante es que muchas veces nosotros recibimos los mensajes de fuera, ¿verdad? Y como decía, nosotros basado en nuestro sistema de creencia, los interpretamos, pero a mí me ha ayudado muchísimo, digamos que cuando viene un estímulo y yo me elijo, porque soy yo la que elijo, sentirme mal, lo anoto. Entonces, he podido comprender qué tipo de estímulo es el que a mí me afecta y yo estoy eligiendo molestarme por ese estímulo. Entonces, ahí es donde me hago mi coco wash y digo, no, pero esto se está repitiendo es porque hay alguna herida o algo en mí, no en la otra persona. Y le agradezco por ser mi maestro y por enseñarme a darme cuenta en dónde están mis oportunidades de mejora. Me doy un abrazo y digo, lo descubrí. Telma, pero el Sí, maestro aquí eres tú misma, tú lo exacto, descubriste, oído, con respeto a ese modelo que nos han enseñado, ¿cierto? Yo les decía, mire, yo siempre cuando me encuentro en estos espacios, aquí estamos 92, yo soy uno más y estoy con 91 maestros aquí al frente y por eso me gusta ser interactivo, que expresen, que expongan, que cuenten. Aquí estoy siendo uno más del cuento, ¿cierto? Que me dio la oportunidad para, pues bueno, porque he estudiado algunos conceptos, ¿cierto? El coach es cómo logra ayudar, no a descubrir, sino que a que usted mismo se autodescubra. Hoy se habla de autocoach, no de coach, muchas porque gracias. caemos en estadios de prepotencia. Listo, Hotel. Le damos la palabra a Clara. Bienvenida, Clara. Clara, habilite el micrófono, Clara. Clara, creo que ya tiene habilitado el micrófono, Clara. Dice Yanderi, el libro Cuentos escritos en el exilio del profesor Juan Bosch. De este libro me gusta mucho La mancha indeleble. Cuando escucho al maestro, me recuerda al profesor Juan Bosch.
Yanderi, compártanos eh, la experiencia de Juan Bosch, el maestro. La invito a este espacio, a que levante la mano. Deshabiliten el micrófono. A ver quién, a ver, nos ayudan ahí a habilitar el micrófono para Yanderi o Clara Isabel, Elizabeth. A ver quién, mientras, mientras, listo, Yanderi, bienvenida. Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, cuando lo escucho conversar con nosotros, eh, siento una conexión muy fuerte, no lo puedo negar. Y digo yo, bueno, esto se me parece a todo lo que desde la primaria, secundaria, nivel superior, tuve que consumir en lectura acá en Dominicana. Y este era uno de los cuentos escritos en el exilio por el profesor Juan Bosch, que fue presidente constitucional y le dieron un golpe de estado a los pocos meses de él estar como presidente. Él también fue exiliado en la era de Trujillo y en esa era acontece que él escribe en un lenguaje no identificable para la clase baja ni para cierta gente, sino como en claves, eh, lo que estaba aconteciendo en el país y que él tuvo que experimentar para luego ser exiliado a Cuba y en Cuba poder preparar un plan de gobierno para regresar aquí y establecer ese plan de gobierno después de la caída del régimen. Entonces, en ese cuento de la mancha indeleble, él habla como entran a un lugar y todo el mundo le dicen que tiene que en la puerta dejar su cabeza, que no puede pensar. Y él, cuando él se para en el frente, él dice que no la va a dejar la cabeza. Y hay como una trifulca, una discusión con ese asunto. Él habla como en manera de parábola y metáfora y dice que inmediatamente fue como a tomar un café y cayó en su camisa, refiriéndose a las manchas que le dejó el régimen, la persecución, y luego cuando también él tomó el poder, pusieron una mancha de una calumnia y la gente la creyó y era indeleble, no se salía ni con cloro ni con nada. O sea, que todo lo que usted nos está impartiendo, nos está dando a entender, como decía la señora ahorita, que uno tiene que elegir con qué sentirse mal y no detenerse por ninguna acusación, ningún tipo de situación, sino que aprender a vivir y aprender a tomar y dejar y tratar de dejar un legado limpio en la conciencia de uno, porque muchas veces no podremos complacer a todo el mundo. Buenas noches. Es cuanto. Gracias, Yanderi. Yanderi me hizo acordar. Ayer decía, hay que poner la carne en el asador. Y muchos ahí estarán diciendo, es normal que lo digan y me gusta que lo piensen. Me gusta porque somos así. Yo también fui estudiante. Soy estudiante. Hoy me graduaba de un estudio. Hoy me entregaban el diploma, la otra semana me entregan otro. Porque ya estoy casi que de retorno a Colombia. He hecho, qué bueno que cuando dijiste que se exilió, yo he hecho ese mismo, yo lo hago, yo hago mi propio exilio. Otro lo llamamos el año sabático.
pero ya llevo 3 años sabáticos, retirado, regalándome tiempo, estudiando, preparándome, pero abro comillas, cuando el jefe me llamó, un jefe me llamó y me dijo, Juan Carlos, se va una de sus secretarias. Cierro comillas. Le respondí, jefe, yo le puedo sugerir algo. Yo siempre le pedía permiso porque, ¿le puedo sugerir algo? Dijo, sí, claro. ¿Por qué no arranca conmigo más bien? O sea, sáqueme a mí. Muchos allí estarán diciendo, pensando desde ayer, "Oh, eso que dice parece fácil, pero vaya, hágalo". Pues muchas de las cosas, aquí me gusta contar cosas reales de la experiencia que he tenido durante 35 años, a mis escasos 57 años que tengo en este momento, que no se notan, es otra cosa, porque la vida mía es vivencial, no vegetal, y de esa manera la afronto. El día que tenga que entregar las armas, las entrego, pero dejé un legado y le decía, jefe, sáqueme a mí, no saque a ninguna niña, porque yo tengo la oportunidad de vincularme rápido a otras organizaciones. Es más, yo trabajo, tú sabes, en otra universidad los fines de semana, en la noche. Yo aquí no soy profesor, yo soy coordinador de personal. Entonces, más bien le sugiero, le recomiendo que tome decisiones más bien conmigo. Eso le estoy hablando hace 15 años. O sea, y sin miedo, ¿cierto? Porque también tengo familia. No tengo familia. Tengo necesidades también. Pero el día que entendamos la tesis de Sigmund Freud, ¿cierto? La conciencia y la inconsciencia, ¿cierto? Lo oculto y lo visto. El día que entendamos el tesoro que hay escondido en cada uno de ustedes, en la mente, en el corazón y en esas poderosas manos para hacer tantas cosas hermosas por esta vida, por el mundo, por su empresa, por su vida, por su familia, por su barrio, por su conjunto, por la labor que tiene a cargo, simultánea. El día que catapultemos esos recuerdos, sean negativos, positivos, el día que potencialicemos esos momentos, es que está en usted. Clara, vamos a intentarlo nuevamente. Le damos, creo que ya tiene el micrófono, Clara Elizabeth. Vamos a intentarlo nuevamente con Clara. Habilita el micrófono. Dice Clara que el anfitrión no le ha, debe Ok, deshabilitar. Listo, ya. ahora sí, Dale, ya, Clara, bienvenida, buenas sí, noches. sí. Clara Hernández desde República Dominicana. Usted hablaba ahorita de las tomas de decisiones. Todos tomamos decisiones. Algunas veces no nos salen como nosotros queremos, pero el hecho de que una decisión no te salga bien no significa que no va a ser feliz. Cuando una decisión que tú has tomado no te sale bien, te da la oportunidad para tú continuar con más ánimo y con más fe. Cuando ayudamos a alguien en una toma de decisiones y esa persona logra alcanzar uno de sus objetivos, también somos felices. Tenemos felicidad porque hemos ayudado a alguien. Las tomas de decisiones son personales y son definidas por uno mismo. Ahora bien, el tomar una decisión en un momento dado nunca nos puede llevar a sentirnos menos, ni amilanados, ni arruinados, sino sentirnos cada día más hacia adelante. Las tomas de decisiones son todos los días el levantarte con una cara de felicidad porque Dios te está permitiendo ver un nuevo día. Esa es una toma de decisión, el levantarte. Y al levantarte, tienes que tomar esas decisiones
con todos los tropiezos que te presente el día como una decisión que te va a permitir a seguir hacia adelante. ¿Me entendió ahí? No, anodado, Clara, Ay, ¿por qué? porque es que esos son los conceptos, pues, que tenemos que profundizar y entender y aceptar. Había un niño que todos los días caminaba por una cuadra para llegar a la escuela con su maletín atrás, ¿cierto? Y todos los días y escuchaba detrás de la pared 26, 26, 26. Y el niño cuando pasaba él preciso le decían 26, se la tenían montada, dicen por ahí, moving, acoso, ¿cómo le llaman allí en su país cuando acosan a alguien? Bueno, depende del país, y la montadera. Y entonces ese niño no aguantó más y fue y le dijo a su abuelo, abuelo, es que me la tienen montada ya cuando voy llegando a la escuela, sale una voz ahí y dice 26, 26. El niño tomó la decisión de no aguantarse más, el abuelo tomó la decisión de apoyarlo y de ir a proteger a su nieto. Y cuando salió corriendo el abuelo con la escalera, dijo, vamos a hacer esto, usted camina, va pasando por esa cuadra y yo escucho cuando empiecen a decirle 26, usted se hace, no haga nada, no me mire, y yo coloco la escalera y me asomo. Y efectivamente el niño pasó y salió el coro al otro día, 26, 26. El abuelo corrió, colocó la escalera, se paró, se montó y se asomó y recibió un ladrillazo, 27, 27. Posiblemente el tomar decisiones tiene su costo, tiene su aprendizaje. ¿Qué aprendizaje tomaría el niño? ¿Para qué le dije a mi abuelo si lo perdí? ¿Qué aprendizaje, qué desaprendizaje tomaría el niño? ¿Valió la pena? Porque el niño terminó becado y después fue rector de ese mismo colegio y el nombre del colegio era el nombre del abuelo. Las tomas de decisiones no nos imaginamos a los que a lo que nos han llevado. Posiblemente por esas tomas de decisiones estamos acá. Posiblemente mañana no se sabe. Y preferiblemente aguante hambre, la terapia del fakir, digo yo, este fin de semana porque usted decidió, tomó la decisión, no porque llegó una situación precaria, para que vaya modulando, vaya negociando significados. Exíliese. Lo invito a esta noche a que haga este ejercicio. Redacte la carta de renuncia de su puesto. No la vaya a llevar a la organización, no, le estoy diciendo es en la casa, redáctela. Imagínese, redáctela. A ver, y mañana nos cuenta alguien la experiencia. Redáctela en ese estado emocional. O va a esperar a que se la pidan y entonces ese día usted ni la redacta, la manda a hacer. Es una metáfora, pero haga el ejercicio. Un ejercicio tan simple como lavarse los dientes esta noche con la mano contraria y mirándose al espejo para que se saboree. Y mañana nos cuenta esa experiencia. Ejercicios tan simples de valoración de la gestión humana para llegar a la organización. Fíjate, si hiciéramos lectura, si hiciéramos reflexión, si hiciéramos tomas de decisión antes de lo que llegue a posteriori, sería fácil la tarea para todos, con hambre, sin hambre. Pero no nos han enseñado a aguantar hambre. No nos han enseñado a morir, no nos han enseñado a renunciar, no nos han enseñado a ir a la cárcel. Por lo menos duré 5 años yendo a la cárcel. Y digo yo, el día que por cosas de la vida, pues ya hice un precurso, ¿cierto? Un precurso por cuando hago voluntariado.
y voy a las cárceles. Son tomas de decisiones a un alto costo. Y tengo una frase dolorosa, amorosa, y la coloco en esa cesta, amorosa y dolorosa. Porque yo sé que usted me está escuchando y va a reflexionar demasiado. Lo dije delante de mi hermana. No conocí a mi mamá sino hasta cuando tenía 26 años, porque me dejó de un año. Y la vine a conocer a los 26 años. Y con ella compartía de vez en cuando telefónicamente, más que todo, porque vivía en otra ciudad. Y le decía a mi hermana, Nubia, en un aula que vino de visita, pero la invité al aula donde daba clase, a uno de mis seminarios, y le decía que posiblemente si mi mamá hubiera estado a mi lado siempre, no sería el Juan Carlos que soy hoy. Estaría más cohibido, había creado unos comportamientos sobreprotectores, porque mi mamá era muy protectora de mi hermano, ¿cierto? Que está en Nueva York, y entonces no hubiera tenido la capacidad de desarrollar las competencias y habilidades blandas, duras, transversales, de ese vacío. Y lo hablaba con mi mamá en los últimos, en esas reflexiones de cuando estaba moribunda ella, porque hablábamos, era la oportunidad y así correspondió tomar decisiones en ese sentido. Y si tú tienes a su mamá, a su papá, puntos suspensivos, a sentir, a sentir. Bueno, vamos hoy a adentrarnos un poquito a este módulo que ya lo hemos tratado. Hemos hecho ya como que por ahí había en el chat el concepto sobre el libro de Stephen Covey y los 7 hábitos altamente efectivos. Ya son 8, ¿cierto? El octavo es el sistémico, creo, el hábito sistémico, el hábito de la sinergia, el hábito del salto cuántico. Es ese hábito que como que recoge todos los anteriores hábitos interdisciplinares, hábitos internos, hábitos externos. Y ese proceso hay que hacerlo. Es como el proceso de inducción, es el proceso de socialización, de integración que debe tener todo colaborador para vincularse al bus de la felicidad. Pero es que vinculamos de una y a trabajar, de una a la máquina, de una a los errores. No, hay organizaciones que le dedican tiempo para generar una cultura en el proceso, una cultura en el comportamiento. Y este módulo precisamente nos avisora la sensibilidad y fundamentos de la gestión humana en ese recorrido, bajo unos preliminares que hemos contado de ayer a hoy. Y arranca con esta historia, este módulo del Sufi y del Chela. Y es la historia de ese jefe, de ese patrón, de ese líder que se fue de vacaciones y llamó a su colaborador para dejarlo encargado durante un año porque se iba
a prepararse, se iba a dar un buen retiro espiritual, emocional, vacacional, y le dejó todas las autorizaciones en cuentas bancarias, cheques en la ferretería, y le dijo, venga, le encargo durante este año que busque un lote, un terreno bonito, hermoso, y haga una casa. Ahí están los planos. Ahí está el arquitecto, ya está, él va a venir, pero usted es el encargado de comprar materiales y comprar y sacar la obra adelante. En un año nos vemos. Y efectivamente, este señor empezó a supervisarla, a hacer la interventoría de la obra, a meterle, empezando por el lote, escogió un lote no muy bonito, feo, pero sí lo cobró, lo pasó por un cobro más alto. Le metió material de segunda, bajó costos, puertas de segunda, material de segunda. El señor, el patrón llegó al año a recibir pues la casa y pues ya volvió otra vez a retomar las labores y le decía a él, bueno, camine, vamos a ver la casa. Y le dijo, ¿y por qué usted la hizo en este lugar, en este sitio no muy bonito? Y, sí, ahí tenía toda la plata autorizada para comprarse un buen lote, una buena casa. Y estas puertas, mire, y este material y estos acabados, ¿por qué no lo hizo mejor? El colaborador callado. ¿Y dónde están las llaves? El colaborador le entregó las llaves al patrón y el patrón le dijo, mire, Víctor, esta casa, precisamente la decisión que tomamos con mi esposa es que nos vamos del país, ya nos retiramos de todo, nos vamos allá de los hijos y esta casa, vamos a cerrar la empresa, a vender todo lo que tenemos y esta casa es un regalo adicional a la liquidación, pero esta casa es suya, aquí está. Los veo en el chat. ¿Qué aprendizaje? ¿Qué es aprendizaje y qué emprendizaje? Los leo de este cuento, de esta historia. ¿Qué reflexión hay de esta historia? Agradecimiento y valoración, dicen por ahí. Dar siempre lo mejor de sí mismo. ¿Qué más? A ver, ¿qué otro concepto? Comprender la necesidad del otro. Nadie sabe para quién trabaja, digo yo, ¿cierto? Escríbala a alguien ahí. Nadie sabe para quién trabaja. Es más, ni uno. Bien, Eliana. Y entonces con esta frase, quiero compartirles la siguiente triada en concepto. Si están viendo la pantalla, ¿qué letra escribí? Quiero colaborar. ¿Qué letra escribí?
¿Qué letra escribí? Ya les comparto. Compartir. Listo. ¿Qué letra? ¿Qué letra escribí? La R, listo. Estoy validando aquí que no se nos pierda la conectividad. ¿Listo? Bueno. Entonces, bajo este módulo que empezamos, vamos a hacer aquí este ejercicio. El ser humano, el recurso humano, el capital humano, el talento humano, eh, ¿qué otra término? La gestión humana. La gestión humana tiene tres estadios de emociones. Y esos tres estadios de emociones, esas tres dimensiones, se ubican, se ubican en la dimensión del hacer, dimensiones del ser humano, la dimensión del hacer, la dimensión del pensar y la dimensión del ser. Y pareciera que hemos hecho este recorrido en las manecillas del reloj, para algunos. Todos tenemos las tres dimensiones, pero algunos desarrollan más el hacer, otros desarrollan más el pensar y el otros en el ser a través de su ejercicio, de su rol, de su profesión. El hacer social, el relacionarse en esa pirámide de Maslow permanentemente de que atraviesa todas esas escalas de necesidades de Maslow, básicas, secundarias, terciarias, hasta llegar al reconocimiento y autorreconocimiento en la sociedad. El hacer social, deambular por un mundo al cual perteneces. El hacer desde el vientre, por estímulo, para patear el vientre de la mamita cuando la mamita está quieta. Porque él sabe que cuando está caminando la mamá, él debe quedarse quietico. Él se pronuncia cuando la mamá se queda quieta. El hacer, el chupar dedito, nadie le ha enseñado por puro instinto. ¿Qué cosas más por puro instinto desarrollamos? Pasar la hoja de vida a una organización porque la mamá o el papá le dijo, camine, que allá lo van a recibir sin conciencia, ¿cierto? Un hacer social, el pensar, ¿cierto? La dimensión del pensar, que tiene que ver mucho con la dimensión del crear, del reflexionar. Y la dimensión del ser emocional. Un conocimiento, un conocimiento, para pasarlo por este circuito y convertirlo en sabiduría, en sabiduría. En la medida en que voy contando este cuento, esta poesía, cada uno vaya haciendo su reflexión en qué globo está, en qué, en mayor tendencia. Todos tenemos de los tres, pero en qué tendencia está.
ha estudiado para tener conocimiento o para ser sabio o para quedarse pensando y creando. Y tenemos otra triada de globos y la voy a hacer diferente. La voy a hacer desde el punto de vista del flow, del flujo, del flujograma, del flujo, del flow, de la matemática, del proceso, del flowchart. Y entonces esta otra triada, por la cual también ese ser humano atraviesa, y es la del observador, la del sujeto y la del objeto. Todos tenemos de las tres, si así lo queremos, si así lo hemos definido, si así lo consideramos, si así nos dejamos alinear, si así nos dejamos masificar. Entonces, somos soñadores, somos observadores y no hacemos nada. Observamos, no más. O es un sujeto de cambio, de aspiraciones, satisfacción hacia ti, felicidad hacia ti. 10 actos de satisfacción, 10 actos de satisfacción generan un acto de emoción. 10 actos de emoción genera un sentimiento, un sentimiento. Vayan mirando en cuál están. Tenemos de los tres también. A veces somos observadores porque nos corresponde ser auditor de la vida, ser auditor del proceso, ser jurado, ser juez, pero pareciera que como que somos jueces permanentemente, nacimos con esa dopamina. Por eso hay que asentir, recuerden. Y está el ser objeto. Entonces, tenemos la opción de ser observadores, tenemos la opción de ser un sujeto de cambio y tenemos la opción de ser un objeto. Un objeto para que otros nos estudien, para que otros nos trabajen, para que otros nos amilanen, para que otros nos alineen, ¿cierto? Pero ojo, ojo, nos alineen, nos exilien. Y por eso la invitación era busque su propio exilio en busca de una solución a lo que usted quiere. Genere sus propias simulaciones de felicidad, de compromiso, de reto. Todo en una palabra que está de moda, ¿cierto? Lo challenger de la vida. Challenger life. Lo challenger de la vida. ¿Qué es lo que hacen los grandes? Les contaba del libro La paradoja. Les contaba de la película Patch Adam. Hoy
Ayer otras películas, otros libros. Y vamos afilando, dice Stephen Covey, ¿cierto? Afilando la sierra, afilando la sierra. Porque lápiz que tenga el borrador nuevo, lápiz que tenga el borrador nuevo, no es lápiz. ¿Quién va a creer, cierto? Que el zapato, los zapatos toman valoración cuando su suela está gastada. Una metáfora. Pero que ese lápiz necesita de algo que se llama tajalápiz, sacapuntas, a un costo, a un dolor, porque hay que podar y tener claro que no somos dueños de este espacio y llegará otro lápiz a escribir, a continuar la historia. Habilitamos el espacio estos últimos 8 minutos para el cierre. A ver, con sus aportes, sus reflexiones, sus apuntes, sus aprendizajes, desaprendizajes, emprendizajes. No sé si la institución va a entrar, pues aquí estamos atentos. Entonces levanta la mano los que quieran participar en esa reflexión de cierre al ejercicio. Decirles que ayer ya, esta mañana, le hice llegar el regalo a la compañera que ayer se ganó el libro del suscrito, el primer libro del suscrito. Son 3 los que ya tengo en mi biblioteca. Vamos, a finales del año saco el cuarto, que es toda la propuesta que tengo en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en LinkedIn, ¿cierto? Donde mm, postulo conceptos gerenciales relacionados con este comportamiento humano. ¿Listo? Decirles quién levanta la mano, quién levanta la mano. Gracias, Gabriela, a ti. ¿Quién levanta la mano para habilitarle el micrófono? A ver, que ahí nos ayudan con habilitar el... Listo, Clara, dale. Usted decía del lápiz y así lo entendí una vez. El lápiz que nunca se ha usado no ha sido útil. En cuanto a la felicidad, yo quiero ser un lápiz que siempre pueda escribir y siempre alguien pueda escribir de mí. Yo pueda escribir lo que siento por el hermano, por la otra persona, y otro pueda escribir de mí el buen lápiz que he sido en su vida. ¿Me entendí? Gracias, Clara. Correcto, correcto. ¿Algún compañero quiere agregar algo a lo contado en el día de hoy, en las reflexiones, con miras a ir entrando ya en la parte administrativa el día de mañana y dejar afilada la sierra? Contarles que los invito, el suscrito del día 29 de mayo, el, hacerles invitarlos a un foro, quinto foro de la empleabilidad. Es internacional también este foro, donde estará el suscrito dando una conferencia con 3 compañeros más. Estaremos ahí en el foro de 6 de la tarde a 7, creo, a 7:30.
Hay un uruguayo, hay un peruano, hay un colombiano, el suscrito, y hay un peruano, uruguayo, chileno, colombiano, y somos 5, y hay otra nacionalidad, otros, cada uno hablando desde una perspectiva de de la empleabilidad laboral, de la empleabilidad humana. Mi tema, 15 minutos, 20 minutos cada facilitador que estará allí impartiendo. Entonces, en su momento quien me quiera escribir o seguir, me escribe en el WhatsApp 317-436-3532. Me imagino que ya algunos están en el grupo WhatsApp que han creado, donde les están compartiendo información. Entonces, alguno ahí posible ya tenga grupo con los compañeros, donde se puedan compartir mensajes, y les estaré compartiendo la invitación o la red. Se pueden escribir para que, al parecer, le van a dar una certificación a ese foro internacional, para los que se inscriban y soliciten, si así lo consideran, certificación. Se tienen que escribir para así mismo generar toda la logística de lo que ahí les piden, es lo que les puedo compartir, que ayer se me olvidó. ¿Listo? 317-436-3532. 317-436-3532. En las redes me pueden buscar como Juan Carlos Méndez en LinkedIn. Estoy Juan Carlos Méndez. En las otras redes, no, no, mañana de pronto tengo esos links, o los que me escriban y estén interesados, pues les comparto esos links, porque allí también hay otros conceptos de videos, imágenes, frases, aportes en relación a este tema que estamos hoy comentando en este espacio con la ICL, quien pues la idea es seguir creciendo y seguir fomentando un espacio de, de maravilla. A ver qué los leemos en el chat. Agradecida, profesor, por el libro. Talento humano puede incluir recursos humanos, capital humano, personal, fuerza de trabajo, mano de obra, o departamento de personas. José, la perspectiva es la define cada cultura, cada organización, porque hay organizaciones que le ponen el nombre supuestamente el de la tendencia, pero la realidad es otra. Lo importante es que ese término que se utilice, más allá de estar aporreado, que no recurso humano, que porque no es un recurso capital, no es un recurso tierra, es una discusión bizantina. Lo importante es que haya una valoración real de ese ser humano, llámesele como se le llame. Por eso propongo nuevas de denominación, a las que operativamente conocemos en los departamentos de gestión humana como un área de coaching, área de la felicidad, gerente de felicidad. Algunas empresas ya tienen gerente de felicidad. Excelente enseñanza, excelente el aporte de todos para poder generar felicidad a otros por medio de nuestra gran gestión. Debemos primeramente gestionar nuestra personalidad y hacer con pasión nuestro trabajo. Feliz noche. Así es, Marilu. Podía volver a dar, ya lo di, todos somos lápiz en la vida de alguien. El tema es entender y comprender la definición de lápiz, porque si estamos expuestos a que otro nos esté sacando punta a todo momento por los errores que comete, pues pareciera que no estamos hablando una buena negociación de significados en un proyecto mancomunado, alineado a los propósitos. Todos somos lápices en la vida. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Una feliz noche. Good night. Hola compañero, buenas noches. Sí, Dina. Dale.
Bueno, ya, bueno, para finalizar, pues, muy buenas noches. Les habla Dina, yo soy la asesora de la SIL para este diplomado. Para los que no estuvieron ayer, para recordarles que los grupos están abiertos, los chats están abiertos para que escriban, nos hagan llegar sus inquietudes, ¿vale? Vamos a tener estas 10 clases, ¿verdad? Eh, Van a ser, pues, ya saben que son de 6 a 8 de la noche. El día sábado todavía tenemos pendiente, ¿verdad? Vamos a, Para... Dina, ya pensé que la profe Rosa iba a intervenir, ya ella tiene, ya tiene información para dar, entonces posiblemente Ah, bueno, preguntarle a ella vale. para que mañana entonces le contemos a ella qué fue lo que se definió, de Ah, acuerdo a vale, lo sí, que señor. tiene planeado. Listo, y mañana, y si no Ok, quieres hablamos y señor, yo te cuento. entonces, vale, sí. Entonces, bueno, recuerden que pueden hacer todas sus preguntitas por los chats y allí yo les voy a responder todo el tema de la parte administrativa del diplomado, ¿vale? La idea es que Entonces, vamos hasta el viernes va a haber una extensión de 6 hasta las 10 de la noche, va a haber una sorpresa, maravillosa si la energía funciona, pero no la que están pensando. Y la idea es ese día disfrutar el día viernes de corrido, por lo que el proceso se vale. permite y que se dio la oportunidad. El sábado Ah, no vale, listo. tendremos encuentro y el lunes nuevamente retomamos. Ah, perfecto, vale, listo. El lunes Entonces, terminamos. sí, claro, entonces, bueno, recuerden que para que puedan obtener el certificado y los materiales de estudio, ¿vale? El aporte mínimo son de $20 para que los tengan pendiente, todos los que se quieran certificar. Entonces me pueden escribir, ¿vale? Y les estaré pasando todos los medios de pago. Entonces, no siendo más, pues que tengan una muy buena noche. Gracias por habernos acompañado y por poner de su disposición y de su tiempo hacia nosotros, ¿vale? Vale, gracias. Una feliz noche. Feliz noche a todos.